Imagina por un momento a 12 hombres ordinarios, simples pescadores, recolectores de impuestos y artesanos. Hombres que jamás imaginaron que sus nombres serían recordados durante siglos. Se enfrentaron a desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino su propia humanidad. Fueron testigos de milagros, vieron a los muertos levantarse, caminaron junto al Hijo de Dios. Y sin embargo, también conocieron el miedo, la traición y la incertidumbre. Pero ¿qué ocurrió con ellos después de que Jesús partió? ¿Qué les sucedió realmente a estos hombres que lo dejaron todo por la promesa de un reino eterno? Hoy nos sumergiremos en las historias más fascinantes de los primeros mártires del cristianismo. Descubriremos cómo la fe los llevó a enfrentarse al odio de reyes, emperadores y multitudes, y exploraremos las preguntas que todavía hoy rodean sus últimos momentos. ¿Cómo murió Pedro, el hombre que negó a Jesús 3 veces? ¿Qué llevó a Tomás a predicar en tierras tan lejanas como la India? ¿Y qué secretos esconden las leyendas sobre Juan, el único apóstol que, según se dice, no fue martirizado? ¿Fueron sus muertes predestinadas? ¿O acaso fueron el precio inevitable de seguir al Mesías? Las Escrituras nos dan pistas, pero las respuestas completas están escondidas en la historia y la tradición. Prepárate para un viaje en el que las líneas entre la fe, el misterio y el sacrificio se entrelazan de manera irresistible. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal, a compartir mi video y darle like si te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, comencemos. Número 12. Simón, también conocido como Pedro. La Biblia no ofrece muchos detalles concretos sobre la muerte del apóstol Pedro. Sin embargo, una tradición ampliamente aceptada en la Iglesia sostiene que Pedro fue crucificado en Roma, pero con una peculiaridad distintiva, boca abajo. Según esta tradición, cuando fue condenado a muerte, Pedro solicitó ser crucificado de esa manera porque no se consideraba digno de morir en la misma posición que Jesús, recordando su previa negación de Cristo. Ver Mateo 26, 33, 35. Cabe destacar que esta historia proviene de la tradición oral y no está confirmada ni desmentida de manera explícita por las Escrituras. No obstante, en Juan 21, 18 a 19, encontramos una profecía de Jesús sobre la muerte de Pedro. Jesús dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Estas palabras indicaban el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Al pronunciar esta predicción, Jesús podría haber estado preparando a Pedro para los desafíos que enfrentarían tras su resurrección. La profecía también sugiere que, aunque Pedro gozaba de libertad en su juventud, llegaría un momento en el que esa autonomía le sería arrebatada. Es importante resaltar que la expresión "cuando seas viejo" no necesariamente implica una vida prolongada. Según antiguos historiadores, Pedro habría sido ejecutado aproximadamente 34 años después de esta profecía, aunque la edad exacta que tenía en ese momento es incierta. Al referirse a la frase "extenderás tus manos", Jesús probablemente aludía a la crucifixión, ya que este método de ejecución involucraba extender y fijar los brazos del condenado a un travesaño. La crucifixión no solo era una forma de ejecución, sino también un castigo brutal, diseñado para infligir el máximo dolor, utilizado frecuentemente por los romanos. A pesar de las sombrías implicaciones de estas palabras, Pedro parece haber enfrentado su destino con una fe inquebrantable.
Es posible que encontrara consuelo en el hecho de que su muerte serviría para glorificar a Dios. Su lealtad a Jesús y su dedicación a la misión cristiana eran evidentes, y su disposición a morir como mártir reflejaba su valentía, fidelidad y determinación. Para Pedro, ser considerado digno de morir en el nombre de Jesús representó un honor supremo. Número 11. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, también conocido como Santiago el Mayor para diferenciarlo de otros con el mismo nombre mencionados en las Escrituras, fue uno de los discípulos más destacados de Jesús. Según el Evangelio de Marcos, en un momento Santiago y su hermano Juan demostraron su carácter apasionado y audaz al sugerir a Jesús invocar fuego del cielo para castigar a un pueblo que se negó a recibirlos. También se atrevieron a pedirle a Jesús un lugar privilegiado a su lado en su gloria, mostrando su disposición a morir por sus creencias y su devoción. Entre los apóstoles, el martirio de Santiago es el único mencionado directamente en las Escrituras. Según Hechos 12:1-2, fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I, quien mandó matarlo a espada, probablemente decapitado. Este acto lo convirtió en el primer apóstol en dar su vida por su fe en Jesús, marcando un precedente de valentía y entrega en los primeros días de la Iglesia cristiana. Aunque la tradición sostiene que Santiago predicó en España antes de su muerte y que sus restos descansan allí, los registros históricos sitúan su martirio en Jerusalén. Esta discrepancia no ha impedido que millones de cristianos honren su memoria realizando la peregrinación conocida como el Camino de Santiago. Este recorrido culmina en la Catedral de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, donde se cree que está enterrado el apóstol. Cada año, alrededor de 300.000 peregrinos de todo el mundo visitan este santuario, el mayor dedicado a Santiago, para rendir homenaje y conectar con su legado espiritual. A través de los siglos, la figura de Santiago ha inspirado a innumerables creyentes, simbolizando no solo el sacrificio por la fe, sino también el llamado a una vida de misión y entrega total. Número 10. Juan, hijo de Zebedeo. Juan, hermano de Santiago, es una figura destacada entre los apóstoles, conocido tanto por su profunda fe como por su vida marcada por el exilio y las visiones proféticas. Según Apocalipsis 1:9, Juan fue exiliado por su fe a la isla de Patmos, en el sur del mar Egeo, donde vivió en condiciones difíciles trabajando en minas. Durante su estancia en Patmos, experimentó visiones de Jesucristo y escribió el libro de Apocalipsis, un texto profético que ha sido fuente de inspiración y debate a lo largo de los siglos. La Biblia no detalla cómo murió Juan, pero las tradiciones ofrecen diversas versiones. Una de las más populares sostiene que Juan sobrevivió milagrosamente a un intento de asesinato cuando fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, saliendo ileso de forma sobrenatural. Posteriormente fue exiliado y tras ser liberado, posiblemente debido a su avanzada edad, regresó a Éfeso, en lo que hoy es Turquía. Allí, según la mayoría de las tradiciones, vivió pacíficamente hasta morir de causas naturales, convirtiéndose así en el único apóstol que no sufrió una muerte violenta. Otra tradición, menos aceptada, proviene del sacerdote del siglo II, Papías de Hierápolis, quien sugirió que Juan pudo haber sido asesinado por un grupo de judíos. Sin embargo, muchos estudiosos cuestionan esta versión considerando que los relatos de Papías podrían haber sido mal interpretados o basados en información no verificable. Una teoría aún más inusual, aunque poco respaldada, sostiene que Juan, al igual que Enoc y Elías,
fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Sin embargo, esta creencia carece de fundamentos bíblicos y no ha sido ampliamente aceptada por los historiadores. Más allá de las incertidumbres sobre su muerte, lo que destaca es su ferviente dedicación a Jesús y su disposición a sacrificarlo todo por su fe. La devoción de Juan, alimentada por su profunda convicción en la resurrección de Cristo, queda reflejada en Lucas 9:26, donde Jesús advierte sobre la importancia de no avergonzarse de su mensaje. En última instancia, los detalles exactos de la muerte de Juan no son tan relevantes como el impacto de su vida y obra. Su legado como apóstol, autor y defensor de la fe cristiana continúa siendo una fuente de inspiración para millones de creyentes en todo el mundo. Número 9. Andrés. Andrés, el primero en ser llamado por Jesús, es recordado como uno de los apóstoles más humildes y devotos. Hermano de Simón Pedro y pescador de oficio, Andrés desempeñó un papel crucial en los primeros días del ministerio de Jesús. Antes de seguir a Cristo, Andrés era discípulo de Juan el Bautista, lo que refleja su fervor espiritual incluso antes de encontrar al Mesías. Fue él quien identificó a Jesús como el Cordero de Dios y posteriormente presentó a su hermano Pedro a Jesús, un gesto que tendría un impacto monumental en la historia del cristianismo. Sin embargo, a pesar de este acto significativo, Andrés quedó a menudo a la sombra de Pedro en los relatos bíblicos, quizás debido a su edad menor o a su carácter menos prominente. El ministerio de Andrés lo llevó más allá de las fronteras de Israel, predicando en varias regiones hasta llegar a Grecia. Según la tradición, encontró su fin en la ciudad de Patras, alrededor del año 60 después de Cristo, donde fue martirizado por su fe. Se dice que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, un diseño diferente al de la cruz tradicional. Este tipo de cruz fue elegido porque Andrés, al igual que Pedro, no se consideraba digno de morir en la misma posición que Jesús. Otra versión de la tradición sugiere que Andrés fue atado a la cruz en lugar de clavado, prolongando su sufrimiento durante 3 días. Durante este tiempo, según los relatos, continuó predicando a quienes se acercaban, mostrando una fe y fortaleza extraordinarias incluso en medio del tormento. Algunos relatos más antiguos plantean que su crucifixión pudo haber sido en una cruz tradicional, pero en cualquier caso, la historia de su muerte destaca por la valentía con la que enfrentó su destino. El legado de Andrés trasciende su martirio, pues es visto como un modelo de humildad y devoción. Aunque no fue parte del círculo más cercano de Jesús, su disposición para seguirle y proclamar su mensaje hasta su último aliento lo convierte en una figura fundamental en la expansión del cristianismo. Su historia sigue siendo fuente de inspiración para los creyentes en todo el mundo. Número 8. Felipe. Felipe, el apóstol, es una figura enigmática en el Nuevo Testamento, mencionado de manera breve pero significativa. Originario de Betsaida, el mismo pueblo que Pedro y Andrés, Felipe desempeñó un papel notable en los primeros días del ministerio de Jesús. Sin embargo, su historia a menudo se confunde con la de otros personajes llamados Felipe que aparecen en las Escrituras. Una de las características distintivas de Felipe era su fluidez en griego, lo que lo hacía sobresalir entre sus compañeros. Esta habilidad es evidente en su interacción con seguidores griegos, como se describe en el Evangelio de Juan 12:20-22. Además, Felipe tiene el honor de haber presentado a Natanael a Jesús,
un gesto que marcó el inicio de una profunda conexión entre ambos discípulos y el Mesías. Su relación con Jesús es resaltada en dos momentos clave. En la alimentación de los 5.000, Juan 6, 5, 7, Jesús lo puso a prueba al preguntarle cómo alimentar a la multitud, evaluando así su fe y capacidad para enfrentar desafíos. Más adelante, Felipe expresó su deseo de ver al Padre, lo que llevó a Jesús a enseñarle una lección fundamental sobre la unidad entre Él y Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 a 9. La muerte de Felipe, ocurrida alrededor del año 80 después de Cristo, está rodeada de incertidumbre. Existen relatos variados sobre su destino final. Algunas tradiciones sostienen que murió de forma natural, mientras que otras indican que fue martirizado. Entre las versiones sobre su martirio se menciona que pudo haber sido apedreado, crucificado o incluso crucificado cabeza abajo, siguiendo el ejemplo de humildad de otros apóstoles. Aunque los detalles sobre su vida y muerte son fragmentarios, Felipe es recordado como un apóstol que combinaba inteligencia, fe y disposición para servir. Su historia, aunque breve en las Escrituras, destaca por su devoción y su capacidad de conectar a otros con Jesús, un legado que ha perdurado a través de los siglos. Número 7. Bartolomé. El apóstol Bartolomé es una figura intrigante y misteriosa de los Evangelios, sobre la cual se sabe poco más allá de su nombre. En las listas de los apóstoles aparece junto a Felipe, lo que ha llevado a algunos estudiosos a proponer que Bartolomé y Natanael podrían ser la misma persona. Esta teoría surge del Evangelio de Juan, donde se menciona a Natanael, pero no a Bartolomé, mientras que en los evangelios sinópticos aparece Bartolomé, pero no Natanael. Aunque esta conexión sigue siendo motivo de debate, la relación cercana entre ambos nombres en las Escrituras ha alimentado la especulación de que podrían referirse al mismo individuo. Más allá de las preguntas sobre su identidad, el final de Bartolomé es particularmente estremecedor, según las tradiciones que han llegado hasta nosotros. El relato más ampliamente aceptado señala que Bartolomé fue desollado vivo antes de ser decapitado. Este martirio brutal ha inspirado representaciones artísticas en las que aparece sosteniendo un cuchillo o su propia piel, símbolos de su espantosa muerte. Otras versiones sugieren que fue crucificado cabeza abajo o sometido a golpes extremos antes de ser desollado. Algunos relatos menos conocidos afirman que fue arrojado al mar en un intento inicial de ejecutarlo, pero al sobrevivir fue sometido a tortura hasta su muerte. Aunque los detalles exactos varían, lo que todas las narraciones tienen en común es la brutalidad del castigo al que fue sometido, reflejando las terribles persecuciones que enfrentaron los primeros cristianos. La forma en que murió Bartolomé, aunque aterradora, ha sido interpretada como un testimonio de su fe inquebrantable y su compromiso con la misión de proclamar el Evangelio. Su martirio, al igual que el de muchos otros apóstoles, simboliza la disposición de los primeros seguidores de Cristo para soportar las pruebas más extremas en nombre de su fe. Aunque su vida sigue envuelta en enigmas, la memoria de Bartolomé permanece como un ejemplo de valentía y devoción frente a la adversidad más cruel. Número 6. Mateo. Mateo, también conocido como Leví, tuvo un origen inesperado para un apóstol. Antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos, una profesión profundamente despreciada en su tiempo por su vínculo con el sistema opresivo romano y su reputación de corrupción. Su inclusión entre los discípulos
refleja el mensaje central del Evangelio. El llamado de Dios no está limitado a los considerados piadosos o respetables, sino que se extiende a todos, independientemente de su pasado. La transformación de Mateo es un testimonio significativo del poder de la gracia. Según el relato bíblico, Mateo 9:9-13, Jesús lo encontró en su puesto de recaudación de impuestos y lo invitó con las simples palabras: «Sígueme». Sin vacilar, Mateo dejó su puesto y comenzó a caminar con Jesús. Poco después, organizó un banquete en su casa al que asistieron otros recaudadores de impuestos y pecadores. Este evento generó críticas por parte de los fariseos, quienes no comprendieron el alcance del mensaje de Jesús. Sin embargo, este acto simbolizó la apertura del Evangelio a todos, ofreciendo redención incluso a los marginados. A pesar de su impacto, Mateo es mencionado solo 7 veces en la Biblia, pero su legado como autor del Evangelio según Mateo ha tenido un impacto duradero en el cristianismo. Este Evangelio, dirigido especialmente a un público judío, resalta cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, reforzando su mensaje de salvación. El final de la vida de Mateo está rodeado de incertidumbre. Algunas tradiciones sugieren que pudo haber muerto de forma natural, aunque es más comúnmente aceptado que fue martirizado, como muchos de sus contemporáneos. Las versiones sobre su martirio varían ampliamente. Algunos relatos indican que fue decapitado, otros mencionan que fue apuñalado, quemado o incluso lapidado. Estas historias reflejan las condiciones peligrosas y las persecuciones extremas que los primeros cristianos enfrentaron. Independientemente de las circunstancias exactas de su muerte, Mateo es recordado como un ejemplo de transformación y devoción. Su disposición a dejar atrás una vida cómoda pero cuestionable para seguir a Jesús y proclamar su mensaje demuestra el poder del llamado divino para cambiar incluso los corazones más improbables. Número 5. Tomás. El apóstol Tomás, conocido principalmente como Tomás el Incrédulo, es una figura fascinante cuyas menciones en las Escrituras, aunque limitadas, han dejado un impacto duradero en la fe cristiana. Su escepticismo hacia la resurrección de Jesús es uno de los episodios más conocidos del Evangelio de Juan. Tomás, reacio a aceptar el testimonio de los demás discípulos, declaró: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. En respuesta, Jesús se presentó ante él y lo invitó a tocar sus heridas, diciendo: «No seas incrédulo, sino creyente». Esta interacción no solo reafirmó la fe de Tomás, sino que también sirvió como una lección sobre la importancia de la fe que no depende de pruebas tangibles. Las palabras de Jesús: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron», han resonado como un llamado universal a creer más allá de la evidencia física. Más allá de este incidente, los detalles sobre la vida y ministerio de Tomás son escasos y fragmentados. Según la tradición, llevó el Evangelio a tierras lejanas, viajando hasta la India, donde fundó comunidades cristianas que hasta el día de hoy lo veneran como su fundador. En particular, se le atribuye la evangelización en la región de Milapur, en la actual Chennai, India. La muerte de Tomás, según relatos históricos y tradiciones, ocurrió el 3 de julio del año 72 después de Cristo. La versión más aceptada señala que fue asesinado con una lanza, un final relativamente sencillo en comparación con las narrativas de martirio más elaboradas de otros apóstoles. Aunque no existen detalles extensos sobre su martirio,
Esta consistencia en las tradiciones sobre su muerte le da un carácter distintivo entre los apóstoles. El legado de Tomás destaca por su humanidad. Su escepticismo inicial y su eventual convicción lo convierten en un reflejo de las luchas de fe que muchas personas enfrentan. Su disposición a cuestionar y finalmente a creer lo llevó a convertirse en un ardiente defensor del Evangelio, dispuesto a viajar a tierras lejanas y enfrentar la muerte por su fe. Para los cristianos de la India y más allá, Tomás no es solo un apóstol, sino un símbolo de la búsqueda de la verdad y la fe basada en la experiencia y el compromiso personal. Número 4. Santiago, hijo de Alfeo. El apóstol Santiago, hijo de Alfeo, es una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. Su nombre común, en los tiempos bíblicos, ha generado confusión entre los estudiosos y las tradiciones cristianas, complicando la identificación precisa de su vida y legado. Aparece mencionado principalmente en las listas de los apóstoles, sin información significativa que lo distinga más allá del nombre de su padre, Alfeo. La falta de detalles concretos ha dado lugar a múltiples teorías sobre su identidad. Es importante diferenciarlo de otros personajes bíblicos llamados Santiago, como Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, y Santiago el Justo, considerado hermano de Jesús. Además, a menudo se confunde con Santiago el Menor, aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta conexión. Estas ambigüedades han dificultado determinar su papel específico entre los apóstoles y su destino final. Sobre su muerte, las tradiciones presentan versiones diversas y a menudo contradictorias. Una tradición sostiene que Santiago, hijo de Alfeo, murió en Egipto, donde fue ejecutado ahorcado mientras predicaba el Evangelio. Otra versión, más relacionada con las circunstancias de Santiago el Justo, sugiere que pudo haber sido lapidado en Jerusalén. Sin embargo, esta última descripción se asocia más frecuentemente con el martirio de Santiago el Justo, quien, según relatos históricos, fue arrojado desde el templo, golpeado con un garrote y lapidado. Aunque los detalles exactos sobre la muerte de Santiago, hijo de Alfeo, permanecen inciertos, existe un consenso general en que murió como mártir por su fe, al igual que la mayoría de los apóstoles. Su sacrificio, aunque menos documentado, refleja el compromiso y la valentía de aquellos que llevaron el mensaje de Jesús a un mundo hostil. El legado de Santiago, hijo de Alfeo, no radica en los detalles específicos de su vida o su muerte, sino en su disposición a responder al llamado de Cristo y su dedicación a la misión apostólica. Aunque su figura pueda estar envuelta en misterio, su inclusión entre los apóstoles subraya la diversidad de aquellos que siguieron a Jesús y la universalidad de su mensaje. Número 3. Judas Tadeo. Judas, también conocido como Judas de Santiago, Tadeo o Lebeo, es uno de los apóstoles menos comprendidos debido a la ambigüedad en torno a su vida y su relación exacta con Jesús. Aunque algunos especulan que pudo haber sido un hermano de Jesús, esta afirmación no se confirma en las Escrituras. Sin embargo, es claro que Judas buscó diferenciarse de Judas Iscariote, adoptando nombres alternativos como Tadeo para evitar las connotaciones negativas asociadas con el traidor. Judas es mencionado principalmente en las listas de los apóstoles y en una breve interacción registrada en el Evangelio de Juan 14:22, donde pregunta a Jesús por qué se manifestará solo a los discípulos y no al mundo entero. Esta pregunta refleja su deseo de entender el alcance y propósito del ministerio de Jesús.
Más allá de este episodio, su papel en los evangelios es limitado, lo que ha llevado a que gran parte de su vida permanezca envuelta en misterio. En cuanto a su muerte, la tradición señala que Judas el apóstol murió junto con Simón el Celote en el año 65 después de Cristo, en la actual Beirut, que en ese tiempo era parte de la provincia romana de Siria. Las representaciones religiosas a menudo muestran a Judas sosteniendo un hacha, símbolo del tipo de martirio que sufrió. Aunque los detalles exactos varían, esta imagen sugiere que pudo haber sido asesinado con dicho instrumento mientras predicaba el Evangelio. Se cree que los restos de Judas fueron trasladados a Roma en 1665, donde se enterraron en una cripta en la Basílica de San Pedro junto a los de Simón el Celote. Sin embargo, otros relatos indican que los restos de Judas se preservaron en una iglesia armenia en Kurdistán hasta al menos el siglo V. Esta discrepancia refleja las múltiples tradiciones en torno a los apóstoles y la dificultad para verificar históricamente sus destinos finales. Un hallazgo arqueológico en el valle de Jezreel, en Israel, agregó un giro interesante a la historia de Judas. Allí se descubrió un osario con la inscripción Judas Tadeo, junto con otros artefactos que datan al menos del siglo II. Aunque no se puede confirmar que este osario pertenezca al apóstol, su descubrimiento sugiere la posibilidad de que el valle de Jezreel sea su lugar de descanso final. A pesar de las incertidumbres en torno a su vida y su muerte, Judas Tadeo es recordado como un apóstol fiel que dedicó su vida a proclamar el mensaje de Jesús en condiciones difíciles. Su legado, aunque menos destacado que el de otros apóstoles, resalta el compromiso y la valentía de los primeros seguidores de Cristo, quienes estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo por su fe. Número 2. Simón el Celote. Simón, conocido como el Celote, es una de las figuras más misteriosas entre los apóstoles de Jesús. Su epíteto, el Celote, ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre su carácter y antecedentes. Una teoría sostiene que estuvo asociado con los celotes, una secta judía revolucionaria que buscaba la liberación de Israel del dominio romano y esperaba fervientemente la llegada del Mesías. Sin embargo, otra interpretación sugiere que este título refleja su celo por el cumplimiento de la ley mosaica o su devoción al mensaje de Jesús, más que una afiliación política o revolucionaria. El epíteto también ha causado confusión en traducciones bíblicas anteriores que lo llamaron Simón el Cananeo, lo que llevó a la errónea suposición de que era originario de Caná y podría haber estado presente en el primer milagro de Jesús, la transformación del agua en vino. Sin embargo, esta interpretación ha sido descartada por estudios modernos, que aclaran que cananeo deriva del arameo y significa celoso. Sobre su labor misionera, la tradición menciona que predicó en Egipto y posiblemente en otras regiones, pero los detalles de su ministerio son escasos. Al igual que otros apóstoles, su vida está rodeada de relatos fragmentados y legendarios que hacen difícil separar la historia de la tradición. La diversidad de relatos sobre su muerte ilustra esta ambigüedad. Según el historiador armenio Moisés de Corene, Simón murió en el reino de Iberia, en la actual Georgia. La leyenda dorada, una colección de hagiografías medievales, menciona que fue martirizado en Persia en el año 65 después de Cristo, mientras que la tradición cristiana etíope sitúa su muerte en Samaria, en la actual Israel. Otros relatos indican que fue crucificado en Britania en el año
61 después de Cristo, o que sufrió un martirio brutal al ser partido en dos. Por otro lado, una tradición oriental más pacífica afirma que murió de causas naturales en la histórica ciudad de Edesa. La fragmentación y contradicción de estas historias reflejan la naturaleza limitada de los registros históricos sobre Simón el Celote. A pesar de ello, su inclusión entre los apóstoles destaca su compromiso con el mensaje de Jesús, independientemente de sus orígenes o su destino final. Para los primeros cristianos, Simón simbolizaba la transformación de un fervor personal, ya fuera político o religioso, en una dedicación total al reino de Dios. Su legado, aunque envuelto en misterio, continúa como un ejemplo de devoción y fe en medio de la incertidumbre. Número 1. Judas Iscariote. Judas Iscariote es reconocido como una de las figuras más controvertidas e infames de la historia bíblica, conocido principalmente por su traición a Jesús. Como uno de los 12 apóstoles, pasó 3 años acompañando de cerca al Mesías, presenciando sus enseñanzas, milagros y obras. A pesar de su cercanía con Jesús, Judas aprovechó su rol como tesorero del grupo para malversar fondos, abusando de la confianza depositada en él. Aunque mostró un profundo remordimiento tras entregar a Jesús, no tomó medidas para revertir sus acciones. Los relatos sobre la muerte de Judas presentados en el Evangelio de Mateo y el libro de los Hechos de Lucas difieren en varios aspectos, lo que ha generado debate entre los estudiosos. Según Mateo 27:3-10, Judas, abrumado por la culpa, devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes, confesando su pecado. Posteriormente, se ahorcó en el llamado campo del alfarero. Los sacerdotes, al considerar las monedas como precio de sangre, las destinaron a la compra de dicho terreno, que fue usado como cementerio para extranjeros y bautizado como campo de sangre. Por otro lado, el libro de los Hechos 1:18-19 presenta un desenlace aún más macabro. Según este relato, Judas adquirió un campo con las ganancias de su traición, pero al caer, su cuerpo impactó violentamente contra el suelo, provocando que sus entrañas se expusieran. Esta impactante escena se hizo ampliamente conocida en Jerusalén, y el lugar pasó a llamarse Aceldama, que significa campo de sangre. Para reconciliar estas versiones, algunos sugieren que ambas narraciones podrían contener elementos complementarios. Según Mateo, Judas se ahorcó en el campo del alfarero, y es posible que, con el tiempo, el árbol o la cuerda cedieran, haciendo que su cuerpo en descomposición cayera al suelo, lo que explicaría el relato de Lucas sobre el impacto. Mientras que Mateo se enfoca en el acto de suicidio como la causa directa de la muerte, Lucas describe las consecuencias físicas posteriores. En cuanto a la compra del campo, el Evangelio de Mateo detalla que Judas devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes, quienes usaron ese dinero para adquirir el terreno, ya que no podían aceptar el dinero de sangre para el templo. En cambio, Lucas señala que Judas fue el responsable inicial de la transacción. Este detalle puede interpretarse como que, aunque Judas no realizó la compra directamente, los fondos provinieron de él, atribuyéndosele simbólicamente la adquisición del terreno. La historia de Judas Iscariote es un trágico recordatorio de las consecuencias del remordimiento no acompañado de arrepentimiento. A pesar de caminar junto a Jesús y presenciar su compasión, Judas dejó que la codicia y la desesperación marcaran su destino, simbolizando las consecuencias de traicionar los principios sin buscar redención. Gracias por ver mi video hasta el final.
Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.